Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro o un libro sobre el futuro. Y en el tema de hoy vamos a hablar de Grecia, un leopardo con cuatro cabezas. Doy la bienvenida a Itamar que nos acompaña también en este tema. Hola a todos y bienvenidos para este nuevo tema y es un placer acompañarles. También damos la bienvenida a nuestros amigos de Veritate 4A que nos apoyan con este ministerio y nos ayudan activamente en todas las formas posibles e imaginables. En todo caso, les agradecemos de corazón por toda su colaboración. Y bueno, el tema anterior, ¿de qué hablamos, Itamar? En el primer capítulo vimos la introducción del libro de Daniel 2 en vista de estudiar ahora el libro de Daniel 11 y vimos cómo se reparte el libro de Daniel en dos partes y vimos un poco de qué se tratan cada pasaje. Y es verdad que el libro de Daniel es un libro bastante interesante, ¿no? Y explicamos un poquito la estructura del libro. Según algunos teólogos, hay libros que son un poco históricos y los otros son proféticos. Pero en realidad, cada pasaje del libro de Daniel es un pasaje profético si nosotros lo estudiamos según la metodología bíblica, que es una de las bases de la teología libre. Y bueno, para entrar en el tema de hoy, quisiéramos hablar de este leopardo con cuatro cabezas, que es una figura un poco extraña que aparece en el capítulo 7 de Daniel. Y si nosotros estudiamos el capítulo 8, aparece otra figura que es interesante y que se refiere al mismo imperio. Es un carnero con un cuerno notable, un cuerno grande, y ese cuerno después es roto y salen cuatro cuernos de ese carnero. Y en realidad es el mismo símbolo que me habla del mismo poder, y ese mismo poder que es el poder de Grecia. También en algunos textos se traduce como Yaván, porque viene del hebreo Yaván, que se refiere a Grecia. ¿Okay? Traducen del el original. Y para empezar el tema de hoy, vamos a leer un primer pasaje que no está en Daniel capítulo 11, porque es el objetivo de la serie, estudiar capítulo 11. Pero yo quisiera devolvernos un poquito atrás y ver Daniel capítulo 10, los versículos 20 y 21. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro. Es interesante que estas versiones de la Biblia, ahora la Reina Valera, también la King James y otras versiones de la Biblia lo tradujeron como pelear contra el príncipe de Persia. En el original dice im-a. Es decir, im-a en hebreo es con el príncipe de Persia, que se puede obviamente entender contra, pero el sentido original del hebreo no es contra, sino junto con él. Es decir, que el ángel Gabriel, que era el que estaba hablando en este pasaje, este ángel estaba ayudándole al príncipe de Persia. ¿Y por qué le estaba ayudando al príncipe de Persia? Si nosotros vemos los eventos históricos, el ángel Gabriel estaba inspirando al príncipe de Persia para que apoye al pueblo judío para regresar a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad. Es el cumplimiento de Daniel capítulo 9, la orden para reconstruir los muros de Jerusalén. Es decir, que ya este trabajo estaba en camino y que dice, una vez que termine con él, va a ir con quién? Con el príncipe de De Grecia Grecia. o Yaván en algunas versiones. Y aquí le dice el ángel, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la ¿Verdad? verdad. Es decir, que la historia de la humanidad ya está escrita. No porque Dios haya forzado a la humanidad a tomar ciertas determinaciones, sino más que todo porque, de una parte, Dios sí tiene el control de la historia de la humanidad. Es decir, hay eventos que se producen porque Dios lo permite o no lo permite. Cosas que no suceden porque Dios no las permite. De paso, en el libro de Apocalipsis se presenta a los ángeles reteniendo los cuatro vientos del cielo y cuando estudiamos estos símbolos nos damos cuenta de que esto significa retener las pasiones humanas, las guerras entre los pueblos, con lo cual si no se hiciera sería destruida la humanidad. Entonces Dios sí toma acciones para evitar que la humanidad se destruya. O también permite que cosas ocurran, como en el caso de Job, que permitió que fuera tentado, Que fuera probado. que fuera probado. Exactamente. Dios tiene en sus manos la historia de la humanidad y Dios permite algunas cosas. Ahora, el punto es de que Dios en ningún momento es arbitrario, es decir, no es Dios el que endurece los corazones de las personas, sino que Dios conoce el corazón humano y Él sabe. Y en cierta manera, Dios compone con la maldad y la dureza del corazón humano para llevar a un fin que sea feliz, a un buen fin. Y obviamente en este proceso algunos pasan, otros se quedan, pero
Esto es parte del plan de salvación y hay muchas cosas que son misterios que no podemos explicar, pero lo que está diciendo aquí el ángel es de que le va a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad. Y una cosa, pero muy, muy interesante, es que en este pasaje nosotros encontramos de que el ángel no está hablando en símbolos. Nosotros vemos los otros pasajes proféticos, Daniel capítulo 7, ¿de qué me habla? De una visión, ¿cierto? Daniel capítulo 2, ¿de qué me habla? Una visión De también. un sueño, de una visión, ¿cierto? Es una revelación. Daniel capítulo 8, igual. Son visiones. Entonces, cuando son visiones, se aplican reglas que son simbólicas. Pero aquí hay todo un desafío metodológico en el libro, en el capítulo 10 y el capítulo 11 y también el 12. Es de que aquí el ángel está hablando ¿cómo? ¿Es que es una revelación o una declaración? Es una declaración. Es una declaración y podríamos decir de que el capítulo, a partir de este pasaje, capítulos 10, 11 y 12, son en realidad un comentario del ángel con respecto a las visiones de Daniel del 2 al 8. ¿Ok? Es decir, de que este pasaje es un pasaje en el cual muchas cosas se entienden de una manera literal. Es una declaración de lo que va a pasar. No es una visión. No dice yo tuve una visión de las cosas que están por venir. Cuando se dice yo tuve una visión de las cosas que están por venir, los elementos son simbólicos. Pero aquí hay el término declaración. Y aquí es un desafío, desde un punto de vista metodológico, y muchas personas se confunden con respecto a estos, digamos, a estos pasajes y a veces piensan de que estos pasajes pueden hacer referencia a elementos completamente simbólicos, aunque vamos a ver de que la metodología se aplica y algunos elementos sí se pueden entender desde el punto de vista simbólico, depende del contexto. Entonces, vamos a lanzarnos el resto de la lectura. Daniel 11, 1 y 2 nos da la introducción del tema y vamos a leerlo. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahora, ¿quiénes eran los griegos entonces? Un pequeño pueblo. Era un pequeño pueblo en el Mediterráneo. No tenían mucha fuerza. Sí dominaban una parte del mundo antiguo, pero aquí está diciendo, para entrar en el tema y corroborar lo que hemos dicho sobre el capítulo 10, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para ¿qué? Para Animarlo y fortalecerlo. Es decir, que lo que se tradujo por contra el rey de Grecia era junto. era junto con el rey de Grecia, es Im, o sea, el original es Im. Es decir, que el ángel estaba con él para fortalecerlo y ayudarlo. Y ahora yo te mostraré la verdad una vez más, te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Aquí no dice cuernos, no habla de cabezas, ¿sí o no? Claramente, dice 3 reyes en Persia. Habían 3 reyes y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, ¿qué hará? Levantará contra el reino de Grecia a todos. Realmente la historia me corrobora de que el ejército que se levantó contra Grecia en ese entonces, la batalla de Termófilas, esa batalla que fue tan importante, ese ejército de Persia estaba compuesto de más de 5 millones de soldados. O sea, era enorme. Y Daniel 7:6, para volver un poquito atrás, y discúlpenme que vamos como atrás adelante, pero es que el libro de Daniel hay que entenderlo como una globalidad. Yo quise hacer referencia a otro pasaje que tiene que ver con la imagen que ustedes tienen aquí en pantalla, ese leopardo con 4 cabezas. Dice, Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. interesante. Es decir, otra bestia, es decir, mira aquí otra bestia, porque el libro de Daniel, si ustedes lo han estudiado y si no lo han leído, yo les invito a que lo lean para que tengan una idea de qué estamos hablando. El libro de Daniel, capítulo 7, nos habla de diferentes bestias que simbolizan reinos. El reino de Grecia está representado con este leopardo de 4 cabezas. ¿Por qué 4? Entonces, vamos a descubrir por qué 4 cabezas y por qué 4 cuernos, porque si nosotros vamos a Daniel, capítulo 8, del versículo 4 al 8, 9 también, vamos a encontrar la historia de un carnero que tiene un cuerno grande y lucha contra otro carnero que tiene 2 cuernos, y sabemos que ese carnero representa a Persia, Medo-Persia, y lo vence. El carnero que tiene un cuerno grande vence al carnero que representa a Medo-Persia. Y sabemos que ese carnero es Grecia.
Pero en la historia de ese carnero, en el capítulo 8, se dice que un cuerno, ese cuerno notable finalmente fue arrancado. Y cuando es arrancado salen 4 cuernos de él. Y aquí también se habla del símbolo de 4 cabezas. Una cosa interesante. Ahora, si nosotros analizamos las profecías, vamos a colocar en paralelo, sé que aquí tienen mucha información y no se preocupen, esto vamos a sacar el tiempo a explicarlo en detalle. Si ustedes toman las profecías de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11 en paralelo, vamos a ver de que habla de los mismos temas. En Daniel 2 se me habla de Babilonia, en Daniel 7 también se me habla de Babilonia. En Daniel 2 es la cabeza de oro, en Daniel 7 es un león con alas, ¿no? León con alas que está representado aquí. En Daniel 2 se me habla del pecho y los brazos de plata que representan a Medo-Persia. El pecho tiene 2 brazos, un brazo y otro brazo. En Daniel 7 se me habla de un oso, y el oso que tiene Y tiene una pata una pata más alta que la otra, y esto representa el desequilibrio de fuerzas que había entre los medos y los persas. En aquel entonces también se me presenta en Daniel 8 el mismo poder como un carnero, y ese carnero tiene 2 cuernos, pero uno es más alto que el otro. Esto también representa el desequilibrio que había entre medos y persias. Saben que los persas eran menos fuertes que los medos cuando empezaron esa campaña militar, pero a medida que se desarrollaron ellos llegan a ser más fuertes que los medos. Los persas dominan, pero siguen siendo aliados, pero ellos tienen más poder. Y eso también está representado con el carnero que tiene 2 cuernos, uno más grande que otro. Ahora, en Daniel 11 se habla de los diferentes reyes, ¿ok? Y se me habla de Ciro, el que era rey en ese momento en que se le da la visión, pero no es una visión, en el momento en que se le da esa declaración, porque ya vimos que es una declaración. O sea, en el momento en que se le declaran estas cosas que van a suceder, Ciro es rey de Persia, pero después vienen los diferentes reyes. Tenemos a Cambises que fue el descendiente, después a Esmerdis, pero realmente se le llama el falso Esmerdis, porque en realidad fue un impostor. O sea, se hizo pasar por... Es una cosa interesante que vamos a ver si tenemos tiempo en esta serie, estos detalles históricos. Tenemos también a Darío Istapes, ¿sí? Que fue un descendiente, no Darío el de la historia de Daniel, ¿no? Pero otro que también se llamaba Darío. Darío era el Darío el Medo. Sí, exacto. Y Artajerjes. Todos ellos atacaron a Grecia. El último en atacar a Grecia fue Artajerjes. Y ese ataque fue la batalla de Termofilas. Es una cosa interesante de que en Termofilas él ataca a los griegos, pero finalmente pierde. En la batalla de Salomina recuperan los griegos el control. Y allí, dentro de todo esto, está también la historia de los 300 espartanos. Es que podrías explicar un poco más sobre las guerras de Termófilas y Salamina, porque no entiendo muy bien esa cuestión de las flechas. Sí, vamos a explicarlo, gracias, Itamar. Si nosotros vemos, aquí tenemos la Termofilas, la flecha va de los persas hacia los griegos, es decir, que los persas dominan a los griegos en esta batalla, pero poco después hay otra batalla, la batalla de Salamina, y son los persas que pierden. Por eso el sentido de las flechas. Y al perder el dominio, ellos empiezan una especie de regresión. De ahí hay otros 9 reyes que son ignorados por la profecía. ¿Por qué son ignorados? Porque estos reyes no tuvieron ningún rol preponderante en la historia. Simplemente estuvieron allí. También en Daniel, aquí, Daniel 2, tenemos el vientre y los muslos de bronce que representan a Grecia. Este mismo reino está representado en Daniel 7 por el leopardo con 4 cabezas, del cual hablamos hace un rato. Y enseguida tenemos en Daniel 8 el carnero, que tiene un cuerno notable, cuerno principal, y sabemos que los cuernos representan reyes en la profecía cuando se habla del sentido profético. Y después de que este es arrancado, salen 4 cuernos. Y esos cuernos representan 4 poderes que se levantan, correspondiente a las 4 cabezas del leopardo. En Daniel 11 se me habla también de este mismo factor. Y una cosa interesante es de que la historia corrobora que estos 4 reinos fueron al sur Ptolomeo, al este Seleuco, al norte Lisímaco y al oeste Casandro, que fueron los 4 generales que recuperaron el poder después de la muerte de Alejandro el Magno, que Alejandro el Magno es el cuerno notable del que se habla también en este pasaje. Entonces vemos de que son las mismas historias, ¿no? Entonces las tenemos que tratar en paralelo una con otra. En la estatua tenemos aquí también los piernas de hierro, ¿ok? En Alesia tenemos una bestia terrible, y tenemos también en Daniel 11:14 que nos habla de este mismo poder. Y vamos a ver que ese poder es Roma. Y enseguida vamos a desarrollar lo que sigue. Pero bueno, vamos etapa por etapa y no se preocupen, vamos a regresar a menudo sobre esta gráfica.
para explicar cómo se desarrolla la historia del libro de Daniel. Y vamos a darnos cuenta de que sobre la parte de los griegos, hay un desarrollo bastante largo y se dan bastante detalles en el capítulo 11 entre Grecia y Roma. Y esto nos lleva hasta nuestros días. Porque están las dos etapas de la Roma imperial y la Roma papal, que se tratan allí. Pero bueno, esto me perdonarán por la velocidad a la que vamos. Ahora vamos a hablar un poquito de historia. Si nosotros tomamos Daniel 11, 3 al 4, ¿qué dice? Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de él. Es un poco misterioso el lenguaje que se usa aquí, pero en realidad es bastante simple. No todo se le va a levantar un rey valiente. ¿Quién fue ese rey valiente de la historia? Según la cronología profética del libro de Daniel. No hay otro personaje que corresponda a esto, también como Alejandro Magno. Cuando se da el símbolo del leopardo, tiene 4 cabezas, pero también tiene 4 alas. O sea que va muy rápido. En Daniel 8 se dice que el carnero avanza, pero en el aire. Eso es un símbolo de velocidad, de rapidez. Y Alejandro Magno desarrolló su campaña militar y dominó el mundo antiguo en muy pocos años, en muy poco tiempo. Una cosa interesante. En estos gráficos yo quisiera que ustedes noten de que hay una barra de tiempo, una barra de navegación, porque vamos a hablar de la historia y vamos a ver cómo avanza esta barra a medida que pasan los temas. Se van a dar cuenta de que el libro de Daniel, que fue escrito mucho tiempo antes que estas cosas sucedan, estaba prediciendo la historia de la humanidad de una manera muy precisa. Y esto es muy interesante porque este relato de Daniel va de la antigüedad y llega hasta nuestros días. Y aquí volvemos a la ilustración que hicimos en la introducción. Imaginémonos que yo tuviera el poder de describir el futuro y que ustedes apuntan todos los detalles que yo les he dado y se van a dar cuenta de que en el día todo se va a cumplir y cuando falta el último evento y que todo lo que está atrás se ha cumplido, ustedes van a estar cada vez más y más seguros de que todo se va a cumplir porque ya la idea de una coincidencia ha pasado. Pues el libro de Daniel funciona de la misma manera. Todas estas cosas sucedieron y lo que es interesante es que se predijeron antes de que sucedan. Y algunos de ustedes también puedan decir, pero esto es historia, ¿ya qué nos interesa? ¿Ya sucedió? ¿Ya qué? Lo interesante de este estudio es de que nos permite saber la fiabilidad de lo que está diciendo el libro de Daniel. Y no solamente el libro de Daniel, sino la metodología que usamos para interpretarlo. Esto es muy interesante, es muy, muy importante. Bueno, Alejandro Magno dominó el mundo antiguo y esto fue un hecho muy, muy importante. Y si nosotros desarrollamos aquí, vamos a ver que Jerjes fue el último rey de Persia que invadió a Grecia, de modo que la profecía pasa por alto 9 príncipes que no tuvieron mucha importancia, ¿no? Y ese rey valiente se enseñará y esto describe con precisión lo que hizo Alejandro Magno y cómo dominó el mundo antiguo. Ahora yo quisiera introducirles una vista a un libro que nosotros estamos usando. Bueno, aquí lo ven, es un poquito acercado, ¿verdad? Se llama Daniel Apocalipsis de Uriah Smith. Este es un libro que yo les recomiendo a todos ustedes que hablan español. Quisiera aconsejarles que lo busquen. Está disponible en Amazon. Lo consiguen en español, pero también se consiguen algunas versiones en inglés y en francés para los que leen inglés y para los francoparlantes, pues también pueden conseguirlo en francés. Y este libro trata los diferentes pasajes. Y aquí tenemos Daniel 10. Bueno, fue mi hija. Esto es obra de Eden, que separó los capítulos de esta manera. Y aquí tenemos el relato de lo que está describiendo el tema de hoy. Muchos de los datos que hemos compartido con ustedes salen de aquí, que han podido ser confirmados por la historia. Es interesante, ¿quién fue Uriah Smith? Uriah Smith fue un historiador, uno de los fundadores de la teología libre, de esos métodos independientes que permiten a la Biblia explicarse por sí misma. Sus métodos fueron confirmados desde la antigüedad, hace más de 100 años. Ellos hicieron estos trabajos y hasta ahora persisten. Hay ciertas partes del libro de esta obra que no son exactas, porque hay pequeños errores metodológicos, pero esto no le quita valor al trabajo que se hizo. Y en el caso de este libro, la mayor parte de este capítulo es exacto y se puede corroborar. Entonces, vamos a ver, donde nos vamos a desviar un poquito de la interpretación de Uriah Smith, vamos a explicar el por qué lo hacemos. Entonces, aquí tienen la referencia de Uriah Smith, la página en la que se encuentra este pasaje. Lo pueden encontrar también en algunas obras digitales, también lo pueden conseguir disponible. En todo caso, Alejandro Magno dominó un territorio que era enorme, 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 más que todos los otros reyes griegos que dominaron
antes y después de él. Es uno de los más grandes. Vemos que después de su muerte, y hablando de su muerte, quisiera hablar algunos detalles antes de presentar el resto. Alejandro Magno fue un hombre muy valiente, pero él tenía una adoración que le llevó a la muerte. Él adoraba entre algunos dioses al dios Baco y el dios del vino, y tomándose en una fiesta la copa de Baco, llegó a tomar tanto alcohol, tanto vino fermentado, que su sistema se quedó destruido y poco tiempo después murió. Lo que es interesante es de que cuando él estaba agonizando, sus generales le preguntaron a quién le viene el reino. Tenía hijos, él tenía descendientes a quienes podía legar este reino. Pero la respuesta de él fue muy interesante, él dijo al más fuerte. Después de su muerte empezaron guerras internas y finalmente todos sus descendientes fueron asesinados por sus generales ambiciosos. Y entre ellos se mataron todos los generales de Alejandro Magno, porque el ejército de Alejandro Magno era un ejército inmenso, tan grande como podíamos difícilmente imaginarnos. Finalmente sobreviven solo 4 generales, generales mayores estoy diciendo. Habían generales de rango inferior que trabajaban bajo las órdenes de estos 4 primeros, que fueron los que sobrevivieron. Y estos 4 generales fueron, el primero que se ocupó de la parte del sur es Ptolomeo. Y aquí vemos las dinastías ptolomeicas de Egipto. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero a partir de este momento, cuando Alejandro Magno domina a Egipto, él reemplaza a los faraones egipcios de tradición o de origen egipcio por los faraones griegos. Es de aquí en que empiezan las dinastías de los faraones griegos. Después de esto tenemos a Casandro, que está en la parte del oeste, y Casandro se ocupa de la parte de Macedonia, la antigua Grecia, etc. Tenemos también a Lisímaco, que se ocupa de la zona de Tracia, y por terminar a Seleuco. El nombre es una traducción, ¿no? Pero en algunos tratados se le llama Seleucus, pero la idea es la misma. Y él domina una parte que es relativamente mayor que los otros, ¿no? La parte de Asia Menor. Y finalmente Lisímaco y Casandro van a guerra y Casandro perece. Él es vencido y al ser vencido, Lisímaco recupera toda esa zona y empieza a adquirir poder. Pero Seleuco, al ver que su rival Lisímaco estaba creciendo y estaba a las puertas, porque realmente estaba a las puertas de su territorio, decide hacerle la guerra. Y cuando se lanzan en guerra, una cosa interesante en el versículo 5 dice lo siguiente. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande. Una cosa interesante es de que a menudo este pasaje se traduce como que el rey que se hará más fuerte es uno de los príncipes del rey del sur. Pero no es uno de los príncipes de Alejandro Magno. Y la historia nos dice que Seleuco hace guerra contra Lisímaco y en este combate Lisímaco pierde la guerra y pierde la vida. Y en ese momento Seleuco establece un territorio que es superior en riquezas, superior en superficie al de Ptolomeo. Es decir, que Ptolomeo era poderoso, pero Seleuco era aún más poderoso que él. Una cosa interesante, cómo la historia nos describió estos eventos que habrían de suceder antes que sucedan, muchísimos años antes de que esto suceda. Y estamos hablando del año, aquí estamos en el año 301 cuando este evento sucede. Y recuerden que aquí tienen la barra de navegación histórica y esta agujita va a ir avanzando a medida que el tiempo va pasando. Y aquí ven las fechas aproximadas de estos eventos en números clásicos. Bueno, esta presentación llega a su fin. Espero que les haya parecido interesante. Y bueno, no han habido preguntas de los que estaban conectados en línea, pero aprovecho para darles hacerles una invitación. Si ustedes desean participar a la grabación de estos videos, lo pueden hacer. Solamente contáctenos a través de la cadena o a través del sitio Veritate 4A y con mucho gusto les podemos enviar el link para que se conecten y puedan participar con nosotros y hacer sus preguntas en directo de igual manera. En todo caso, les agradezco a todos. Agradezco a Itamar que nos acompañó en este tema. Pues con mucho gusto, ha sido un placer acompañarles en este nuevo video y los esperamos para el próximo. Y bueno, pues si este video les gustó, sobre todo no duden en dar un pequeño like. Es una forma muy eficaz de apoyar nuestro trabajo y sobre todo a compartir sin moderación. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos dentro de 15 días con el tema número 3 de esta serie, un libro acerca del futuro. Bye bye.